Se revela el sorprendente destino de una joven que sacrificó su inocencia por su padre, una travesía de sueños y sacrificios inesperados. María siempre había tenido un pincel en la mano y la mente llena de colores. Cada trazo sobre el lienzo representaba sus más profundos sueños, esos que desde pequeña había imaginado mientras ayudaba a su padre en el campo. Sin embargo, la vida, con su cruel ironía, transformó esos sueños en realidad fría. Cuando su padre perdió su trabajo, el peso del hogar recayó sobre sus jóvenes hombros. Sin pensarlo, decidió dejar su anhelo de estudiar arte y se adentró en la monotonía de la fábrica local, en un afán por aliviar la carga económica de su familia. Cada día, las largas jornadas estaban marcadas por el sonido de las máquinas y el polvo en el aire, que se mezclaba con sus recuerdos de pintura. A pesar de la fatiga, su mente seguía reverberando ideas creativas, pero la realidad aplastante se imponía sobre cada destello de inspiración. Su padre, un hombre orgulloso, a menudo le decía que debía concentrarse en lo esencial. «Hay que trabajar para sobrevivir, María», repetía con una voz que resonaba en las esquinas de su conciencia. Esa frase se convertía en una soga que le apretaba el pecho, haciendo que su pasión empezara a parecer un lujo inalcanzable. Toda esta presión la llevó a un rincón oscuro de su espíritu, donde el brillo de sus sueños empezaba a desvanecerse. Justo en ese abismo, el profesor de su escuela secundaria se convirtió en una chispa de luz. Un anciano que sabía ver más allá del sudor de la fábrica, que comprendía el fuego del arte en el alma de una joven. Cada tarde, después de un día agotador, María se escapaba a su pequeño taller. Con él, redescubría la libertad que el trabajo le había robado. Pero la sombra de su padre seguía persiguiéndola, llenando sus días de dudas y desafiante confrontación. «Papá, esto es importante para mí», le dijo una noche, su voz tiñéndose de temores ocultos. La respuesta fue un silencio helado, una negación tácita que colisionó con sus sueños y su amor por él. «No puedes dejar que esto te consuma». «La familia primero», le advirtió él, con una mirada cargada de desilusión. Esa frase se repitió como un eco en su mente, formando un torbellino de culpa y deseo. Su madre, fallecida años atrás, y cuyas enseñanzas habían sido un refugio, era una voz que murmuraba en su interior: «El arte es parte de tu alma, nunca lo olvides». A medida que sus pinceles comenzaban a recuperar vida, el peso del hogar se hacía más opresivo. Durante las mañanas, las mismas máquinas que le robaban sus sueños también hacían eco de las dudas que la acompañaban a casa. Esa noche, algo cambiaría. La exposición de su primera colección de arte estaba a la vuelta de la esquina, un momento que simbolizaba su lucha, su sacrificio y su esperanza. Sin embargo, la tensión con su padre crecía. El día del evento se acercaba como una tormenta, y ella se sentía atrapada en su propio corazón, en un cruce de caminos entre el deber y el deseo. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. Mientras María se preparaba para la expo, sus manos temblaban de ansiedad. Ella sabía que enfrentaría no solo a sus amigos y conocidos, sino también esa mirada de su padre, un reflejo de desdén y desaprobación que podría aplastarla. Esa noche, mientras sus cuadros esperaban ansiosos ser revelados, un antiguo diario familiar cayó de un estante en su taller. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron secretos de su linaje que desafiaban todo lo que conocían. El libro prometía respuestas, un camino a la reconciliación. Pero, ¿podría ella, atrapada entre el arte y la responsabilidad, encontrar un hilo que uniera su pasión con el amor por su padre? La noche se hacía densa, y en el fondo de su pecho, el caos resonaba con una pregunta: ¿habría forma de reconciliar su sacrificio con lo que realmente deseaba ser? El día de la exposición llegó con la brisa fresca de la mañana, que apenas podía calmar el torbellino de emociones que azotaban a María. Cada paso hacia la galería se sentía como avanzar sobre un delgado hilo, donde un movimiento en falso podría precipitarla a un abismo de incertidumbre. El eco de la fábrica, un recuerdo persistente, resonaba en su mente, como un recordatorio de las noches en que soñaba con otro futuro, uno donde el arte no solo fuera un pasatiempo, sino el lienzo sobre el cual pintaría su vida.
Las paredes de la galería resplandecían con su trabajo, cada cuadro un fragmento de su alma, aunque para ella también eran símbolos de cada sacrificio que había hecho. Pero la ansiedad crujía dentro de ella, un nudo que se oponía a la emoción que debería provenir de compartir su arte. Su respiración se aceleraba ante la idea de que su padre podría presentarse, llevando consigo la carga de expectativas que había moldeado su identidad. ¿Podría este encuentro convertir el arte en un puente, o lo despojaría de significado? Al abrir la puerta de la galería, una multitud de rostros conocidos la rodeó. Las sonrisas de amigos, profesores y admiradores, chocaban con el pulso abrumador de su ansiedad. Con cada conversación, un nudo se hacía más fuerte en su abdomen. Mientras sonreía y respondía a las felicitaciones, su mente volvía a aquel silencio helado que había compartido con su padre. ¿Vería él el amor que había volcado en cada trazo? ¿Sería capaz de ver a su hija o seguiría atrapado en la imagen de la joven que había sacrificado sus sueños por la familia? A medida que el evento avanzaba y los visitantes admiraban sus trabajos, un susurro se extendió por la sala. ¿Viene su padre a verla?, preguntó una amiga. El corazón de María se hundió en un torbellino de emociones. En ese instante, la voz de su madre resonó en su mente, instándola a ser valiente, a hacer valer su arte y su verdad. Se giró, buscando a esa figura que no aparecía, como si el universo estuviera jugando una cruel broma. La exposición continuó, pero su mente se trasladaba entre emociones contradictorias, orgullo y miedo, amor y decepción. Cada mirada sobre sus cuadros era como un espejo que reflejaba su propia lucha. Una mentoría silenciosa se había establecido entre ella y el profesor, quien la observaba desde la distancia, y en su mirada encontraba una aceptación que había estado buscando en la aprobación de su padre. Finalmente, la culminación de la noche llegó, un reconocimiento público de su trabajo. La voz del presentador resonó mientras ella subía al estrado, el mundo pareció detenerse. Con el micrófono en mano, las palabras fluyeron de su corazón: este arte es mi resistencia, mi voz en un mundo que a menudo nos dice que debemos renunciar a soñar. Era un grito tanto hacia su padre como hacia sí misma, pero en aquel momento de triunfo, su mirada se encontró con el de su padre, que había llegado tarde. Su expresión era un torbellino de emociones reprimidas. La tensión se cortaba en el aire. Aquel instante, la culminación de sus sacrificios y su deseo de ser vista, se tornó en un llamado a la confrontación. Y en medio de la ovación, María comprendió que el verdadero desafío no radicaba solo en demostrar su valía ante el mundo, sino en desafiar esa voz interna que la había llevado a renunciar. Su corazón latía con un nuevo entendimiento: el arte no solo era un refugio, era su reivindicación. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a su padre, de reescribir la narrativa del sacrificio y el deber? La noche aún no había terminado. El momento decisivo estaba a la vista. Ella debía decidir si dar un paso hacia adelante y enfrentar el dualismo de su propia existencia, o permanecer atada a las expectativas que siempre habían regido su vida. En ese instante, lo único seguro era que la verdadera batalla apenas comenzaba. La ovación se desvaneció en el aire mientras María se encontraba entre el público, con su padre aún atravesando el umbral de la sala, cargando la pesada herencia de expectativas y desencuentros. La multitud vibraba a su alrededor, pero ella estaba congelada en el tiempo, atrapada en una mirada que contenía años de historia no contada. Su mente giraba frenéticamente, evaluando cada posible camino: ¿debería confrontar a su padre al final de la exposición o encontrar un momento más propicio para abrir un diálogo que tanto habían postergado? El sonido de las conversaciones y risas se convirtió en un murmullo distante mientras sus pensamientos se centraban en la figura de su padre. Cada paso que él daba hacia ella parecía desafiar su determinación. La vida de María había estado marcada por la búsqueda del reconocimiento, no solo en el asistente como artista, sino en los ojos de ese hombre que siempre había representado la autoridad, la crítica, y en última instancia, el amor no correspondido. Ella sintió una punzada de nostalgia, recordaba las feroces discusiones que habían tenido sobre su carrera, los sueños que había pospuesto en aquel ático lleno de pinceles y lienzos. Aquellos años de silencio habían sido más forzados que elegidos, y el miedo la había mantenido prisionera. Pero ahora, en este blindado espacio de arte, esa misma voz que una vez la había paralizado crecía más débil. Había comenzado a descubrir la fuerza que provenía de su vulnerabilidad. Mientras los asistentes continuaban dirigiéndose a ella, cada cumplido se sentía como un bálsamo que deshacía las capas de inseguridad acumuladas. Su profesor, que había estado observando desde la distancia, acercándose con un aire de seriedad y apoyo, la miró a los ojos, esbozando un ligero asentimiento. Ahora es el momento, parecía decir,
y a pesar del tumulto en su interior, algo se alineaba en su corazón. En ese momento, María se apartó del bullicio de la galería y se dirigió hacia su padre. El camino entre ellos parecía interminable, pero cada paso la acercaba no solo a él, sino también a una parte de sí misma que había estado enterrada bajo la presión de las expectativas familiares. La multitud se disolvía en el fondo, dejando solo la autenticidad del encuentro. Su pulso resonando en su pecho, se detuvo frente a él, buscando las palabras que no lograban salir. «¿Por qué no llegaste a tiempo?», preguntó, la voz temblorosa, pero decidida. Aquella pregunta era menos un reproche y más una invitación a la conexión, una apertura que él mismo podría rechazar o aprovechar. El silencio era palpable, y las emociones fluían entre los dos, un torrente de añoranza y anhelos reprimidos. Su padre, visiblemente afectado, respondía con un gesto casi vulnerable que María no había anticipado. «Lo intenté», murmuró, como si esas palabras llevaran consigo el peso de una vida entera. Pero sus ojos evitaban los de ella, tan cargados de historia que parecía que el aire se espesaba. El tiempo parecía extenderse mientras María luchaba por contener el torrente de sentimientos, una mezcla de rabia y comprensión. Era evidente que aún existía un abismo entre ellos, uno que no podría sanar con palabras simples o promesas vacías. Pero ¿cómo podría romper las cadenas que la habían mantenido atrapada en su deseo de complacerlo? «No estoy aquí para ganar tu aprobación», afirmó, sintiendo que allí radicaba su liberación. «Estoy aquí para mostrarte quién soy y lo que realmente amo». Con cada palabra, su determinación se hacía más fuerte, pero también el miedo a su reacción. Fue entonces cuando, en un susurro que apenas podía oír, su padre dijo: «Nunca pensé que lo harías». Esa frase resonó como un eco en su mente, y María comprendió que desde pequeño su padre había proyectado un futuro que nunca había sido el suyo. Esa revelación la hizo preguntarse si, al liberarse de su padre, podría finalmente convertirse en la artista que siempre había querido ser. Sin embargo, a su lado, la galería seguía vibrando con la vida de aquellos que apreciaban su arte. La lucha de su padre no era solo la de un padre, sino la de un hombre perdido entre las expectativas de lo que creía que debía ser y lo que realmente quería. La próxima decisión no sería simple, y el viaje apenas comenzaba. En esos ojos que aún evitaban la verdad, María sintió que el desafío estaba lejos de terminar. ¿Qué haría después? La exposición seguía, la verdadera batalla aún no había comenzado, y el poder de su voz se asomaba por encima del resto. Pero, ¿era capaz de traer a la luz lo que se había escondido por tanto tiempo? Al final, se preguntaba, ¿sería su arte el punto de inflexión en la relación que había estado construyendo y destruyendo toda su vida? María observó a su padre, aún envuelto en sus dudas y miedos. Había logrado ese paso decisivo, pero el camino hacia la sanación era mucho más sinuoso de lo que había imaginado. La revelación de que su padre nunca había creído en ella la dejó tambaleándose en la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Su voz interior resonaba con la necesidad de romper las cadenas del pasado, y era ahora o nunca. Miró hacia la galería, donde la gente admiraba sus obras, cada pintura un reflejo de su alma. Sentía una conexión profunda con esos colores y formas, un lenguaje que había aprendido a hablar a través de los años. Al darse la vuelta, notó cómo su padre se mantenía con la mirada perdida, como si esa distancia fuera un escudo que lo protegía del dolor. «¿Qué significa esto para ti, papá?». La pregunta salió de sus labios, pero no había preparación para la respuesta. Esta vez no era un interrogatorio, era un deseo genuino de entendimiento, de desentrañar la historia que había sido silenciada por tanto tiempo. «Para mí siempre fue estabilidad». «Algo seguro», él respondió, su voz apenas un susurro. «Nunca me atreví a soñar». Mientras hablaba, la vulnerabilidad en sus ojos se volvía visible, una grieta en la fachada de la autoridad que siempre había predicado. María sintió que la determinación se afianzaba en su pecho, no estaba sola en esta lucha. La búsqueda de su propio camino no era una cuestión de desobediencia, sino de autenticidad. «Pero necesitas saber que no tengo que seguir tus pasos para ser exitosa. Estoy aquí porque quiero ser yo, no tu reflejo». A medida que las palabras brotaban, comenzaba a sentir que liberar esa tensión latente era en sí mismo un acto de arte. Se dio cuenta de que, al dejar de aferrarse a la idea de complacer a su padre, podía ampliar su propia visión. Sus sueños no solo eran una negación de su legado, sino un abrazo a todo lo que podía llegar a ser. La evolución de su pensamiento se convertía en un lienzo, donde cada color representaba una parte de su ser en crecimiento.
La locura del ambiente a su alrededor se transformó en un fondo vibrante, resaltando su lucha interna. María, no sé si puedo aceptarlo, su padre finalmente confió, sus palabras rodeadas de una mezcla de miedo y esperanza. La responsabilidad de su cambio caía sobre ella, como si pudiera moldear en sus manos el devenir de ambos. Este nuevo diálogo no solo enfrentaba a la hija contra el padre, era una confrontación intergeneracional que exigía un cambio. Tal vez no tengas que aceptarlo en este momento, pero quiero que lo sepas. Mi arte es una declaración de lo que soy, y siempre será mi camino, replicó con un tono firme que la sorprendió a sí misma. En su interior, sentía que cada palabra la revestía de una armadura más fuerte, sin embargo, había algo que aún la inquietaba. ¿Y si este diálogo se quedaba en promesas vacías, en palabras sin eco? La preocupación absorbía sus pensamientos. La incertidumbre de que su padre pudiera rechazar su autenticidad la mantenía alerta. Si él volvía a cerrarse, ¿podría ella sostener su verdad en el frío silencio que podría seguir? Con cada segundo que pasaba, el momento de ruptura y de unión se acercaba, y María se dio cuenta de que necesitaba dejar atrás el miedo de quedar sola. ¿Acaso la aceptación viniese de su padre, o estaría condenada a buscarla en un mundo que ya la había marcado? Mientras el murmullo de la galería se intensificaba, sentía que su voz surgiendo no era solo un acto de desafío, sino una invocación a su futuro. Pero al mirar los ojos de su padre una vez más, supo que cada paso detrás de la escena se estaba transformando en un viaje más vasto y complejo. La verdadera pregunta resonaba en su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesta a ir para ser fiel a sí misma? A medida que empezaba a pensar en las posibilidades que la rodeaban, la idea de un nuevo destino surgía, llena de promesas y desafíos. Y así, en medio de este delicado equilibrio entre el deseo de conexión y la necesidad de libertad, sería capaz de abrazar su esencia y enfrentarse no solo a su padre, sino también a la expectativa de un mundo que había estado esperando su rendición. La respuesta estaba lejos de ser simple, y el eco de sus sentimientos apenas comenzaba a resonar. El murmullo de la galería se volvió ensordecedor y el vaivén de emociones que María sentía parecía incapacitarla. Sabía que no podía permitir que el miedo a la verdad la detuviera, su arte era la conexión más pura que tenía con el mundo, la manifestación de su más profundo ser. Con el corazón acelerado, buscó en su interior la fortaleza necesaria para seguir adelante. Era momento de transformar el dolor acumulado en una herramienta de crecimiento. Las semanas siguientes, cada trazo de su pintura se convirtió en una exploración de su identidad. Pasaba horas atormentada en su estudio, experimentando con nuevas técnicas y colores, mientras su mente seguía celebrando el diálogo que había tenido con su padre. Aún así, cada vez que contemplaba su obra, el miedo a que su mensaje no fuera entendido la invadía. Sus piezas comenzaban a transformarse en la representación de su viaje emocional, pero esa duda persistente la mantenía en una incesante búsqueda. En ese proceso, María decidió compartir su vulnerabilidad a través de una serie de exposiciones. No solo serían visuales, sino también emocionales. Cada cuadro incluiría una nota que describiera su historia, su lucha y su deseo de autenticidad. Al principio, creía que tal vez esto le daría voz a los sentimientos aún no expresados. El acto de escribir sus pensamientos la ayudaría a liberar el peso del juicio ajeno, a buscar la aceptación más allá de su padre. Con cada exposición, el público respondía de formas inesperadas. La conexión que sus obras estaban generando era más profunda de lo que había imaginado. Las reacciones no solo llegaban desde un lugar de admiración estética, sino desde un entendimiento genuino de su lucha. Así, comenzó a recibir mensajes de personas que, al igual que ella, habían sentido la presión de complacer a otros. Estos ecos de experiencias compartidas la motivaron a avanzar con mayor claridad. Sin embargo, a medida que cada abrigo de indiferencia se desvanecía, el impacto de su crecimiento personal la llevaba a cuestionar su deseo de aprobación del padre. En el fondo, lo que más le preocupaba era que nunca llegaría a verlo involucrado en su proceso, comprendiendo la libertad que perseguía. Esa falta de conexión la sacudía con cada grito de los lienzos llenos de emoción. Un día, mientras se preparaba para una de sus exposiciones más esperadas, llegó una invitación inesperada. Una empresaria influyente en el mundo del arte deseaba conocerla. Era conocida por descubrir y promocionar a artistas emergentes, pero también había advertido que su búsqueda de verdad y autenticidad podrían resonar en una audiencia más amplia. El sentimiento de euforia pronto se transformó en una doble carga de ansiedad. ¿Sería capaz de estar a la altura de las expectativas? La idea de salir de su zona de confort se volvió abrumadora. La reunión con esa empresaria no solo representaba un paso en su carrera,
sino que la sumergía nuevamente en la ansiedad de lo que implicaría frente a una figura de autoridad en su vida, de nuevo ante los ojos críticos de alguien que decidía su suerte. La lucha interna por demostrar que su arte era una extensión de quien era, y que no necesitaba validación ajena para vivir su verdad, se tornaba cada vez más intensa esa noche, mientras se sentaba ante un lienzo en blanco, un torrente de preguntas la atravesó. ¿Estaba lista para un nuevo desafío? ¿Qué pasaría si este encuentro multiplicaba su temor, en lugar de disolverlo? Las respuestas se convirtieron en un eco ensordecedor, atronando su mente inquieta. Sabía que tenía que tomar una decisión. Abrazar el miedo, como había hecho con su arte, o dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. La noche de la exposición llegó, y el jardín de su mente colisionaba con el escenario que había creado. Estaba decidida a ser fiel a sí misma y frente a la multitud, sería capaz de presentarse con todas sus imperfecciones, reclamar su verdad y enfrentar una nueva oportunidad, mientras su padre permanecía en la penumbra, mirando su luz brillar. Las luces del espacio artístico centelleaban con una intensidad casi hipnótica, reflejando la mezcla de colores en los lienzos que colgaban alrededor. María respiró hondo, dejando que el aire fresco inundara sus pulmones mientras se acercaba al público. Sentía que su corazón retumbaba, un latido descontrolado que la mantenía alerta. Cada paso que daba hacia el centro del salón era un acto de despojo, desnudarse emocionalmente frente a quienes observaban como esculturas vivientes. Mientras se acomodaba en un lugar donde pudiera ver ambas cosas, el público y sus obras, recordó la última conversación con su padre. Su voz resonaba en su mente: el arte no es una carrera, María. Es un pasatiempo. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, comenzó a transformar aquel juicio en combustible. Él había incluido una condición a pesar de su amor. Ahora, ella desafiaría esa restricción. Si tan solo supiera lo lejos que había llegado, la empresaria a la que se había referido llegaría en pocos minutos. Mientras esperaba, se dio cuenta de que su arte ya no era solo un reflejo de su sufrimiento, sino un barómetro de su crecimiento. Cada cuadro era testigo de su evolución, una conversación privada entre ella y su propia resiliencia. Comenzó a escribir en su mente nuevas historias que deseaba compartir, nuevas emociones que eran un eco de experiencias ajenas conectadas a la suya. Eso era lo que quería transmitir, pero sería capaz de hacerlo sin recurrir a la búsqueda de aprobación paterna. Necesitaba soltar ese peso, liberar su mano de aquellas cadenas invisibles. Al mirar a su alrededor, vio un grupo de jóvenes observando con atención, algunos aplaudiendo, otros tomando fotografías. No eran solo observadores, eran parte de la historia que ella estaba creando. Por primera vez sintió que su arte había dejado de ser una manifestación de su dolor, para convertirse en una herramienta de empoderamiento. La intensidad de su necesidad de validación se transformó en un deseo de compartir su viaje. Sintiendo que la ansiedad comenzaba a disiparse, decidió que tomaría el control de la narrativa. Al momento de hablar, se presentó con firmeza, describiendo su proceso y la lucha detrás de cada trazo de color. No menciona la insatisfacción de su padre, no le daría esa primacía. En cambio, compartiría el poder de surfear sus propios miedos. La audiencia la escuchaba atenta, cualquier murmullo se ahogaba en las palabras sinceras que estaban fluyendo de su interior. Se dio cuenta de que al hablar, su voz se tornaba más fuerte, más segura. Tras su discurso, fue abordada por la empresaria. Tu visión es tan refrescante, dijo con una sonrisa franca. He visto muchos artistas, pero pocos llegan a esa conexión con sus emociones. Tienes algo especial. Su mente divagó por un momento. De repente, las palabras del padre parecieron flotar. A pesar de todo, no la arrastraron hacia la desesperanza, al contrario, le otorgaron impulso. Con cada elogio, cada mirada de comprensión, María comenzó a deslizarse hacia una nueva fase de su vida profesional. La aceptación que experimentaba era visceral. Comprendió que no necesitaba ser elegible en los términos de su padre, el verdadero valor residía en estar alineada con su propia visión. El miedo se volvió un aliado en su travesía. Sabía que aquel encuentro no sería solo un paso hacia su carrera, sino un renacer de su esencia. Pero cuando la conversación se tornó a la presentación de su próxima colección, un abismo de dudas apareció ante sus ojos. ¿Sería capaz de consolidar esta misión? La expectativa se convertía nuevamente en presión, un fantasma que la llevaba a cuestionar su auténtica voz. El eco de la exposición comenzaba a desvanecerse, dejando atrás fragmentos de la inseguridad que había logrado birlar con valentía. Mientras observaba a la multitud dispersarse, una nueva idea golpeó su mente. Quizás, en la próxima compañía vislumbrada,
podría profundizar más en su mensaje. Sin embargo, comprender eso también significaba mirar en el espejo. Y aceptar lo que aún no se decía, abrir el pecho a las críticas que podrían regresar como un vendaval de juicio. Una pregunta crucial emergió con fuerza: ¿estaba lista para aceptar su propia verdad en un ámbito tan crudo y expuesto como el mundo del arte profesional? ¿O seguiría escondiendo partes de sí misma en el proceso? Decidida y al mismo tiempo aterrorizada, se adentró en el horizonte desconocido que apenas comenzaba a vislumbrar, sin saber que pronto enfrentarían sus propios demonios en una lucha aún más intensa. Los días posteriores a la exposición fueron un torbellino de emociones y reflexiones. María se sentó frente a su caballete, mirando la tela en blanco, un espacio que ahora representaba una nueva etapa y no el vacío que había sentido anteriormente. Aquella tela era un lienzo de posibilidades, un campo de batalla donde lucharía contra sus temores y la sombra de las expectativas ajenas, especialmente las de su padre. El eco de las palabras de la empresaria resonaba en su mente a medida que comenzaba a aplicar colores y formas con determinación. «Tienes algo especial». Esa frase se había convertido en su mantra. Pero la pregunta acerca de su próxima colección seguía latente, como un agudo recordatorio de que lo que había logrado no era suficiente. Debía consolidar su voz, su mensaje. A medida que avanzaba, el proceso creativo se convirtió en un diálogo interno. Cada pincelada era un grito de libertad, una afirmación de su autonomía. Sin embargo, también emergió un nudo en su estómago al darse cuenta de que su arte podía ser criticado, incluso cuestionado por aquellos que no lo entendieran. Decidió que, para enfrentarse a esto, necesitaba explorar todavía más sus verdades internas. Cuestionar su propia autenticidad se volvió esencial. Poco a poco, comenzó a plasmar en su obra la lucha entre sus deseos y las crecientes expectativas. El miedo a no cumplir con lo que se esperaba de ella la presionaba, pero al mismo tiempo había comprendido que la verdadera confrontación debía ser contra esa voz interna que replicaba las críticas de su padre. De esta forma, cada cuadro no solo se convirtió en un reflejo de su evolución, sino en un desafío personal, una declaración de resistencia. Frente a la tela, un mundo de colores comenzó a manifestarse. Las sombras que empezaron a aparecer no eran simplemente tonos oscuros, eran sus inseguridades, sus heridas, y la lucha inherente entre el esperado éxito y su verdadero deseo de crear. Tenía que encontrar esa chispa de autenticidad en su trabajo y mostrar al mundo que su arte no era un mero pasatiempo, sino una conexión profunda con su esencia más pura. En el estudio, una voz volvió a surgir. «Necesitas más que eso, María». Cada vez que se sentía lista para dar un paso hacia adelante, una parte de ella la empujaba hacia atrás, recordándole que el arte no siempre es bien recibido. Sin embargo, cada pincelada que daba la llenaba de un renovado sentido de propósito. Una tarde, mientras daba forma a una obra que representaba su propia batalla interna, decidió abrir el diálogo con su padre. Era momento de confrontar al hombre que la había marcado tanto. Se sentó frente a su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de determinación y temor. La imagen de su padre, con esa mirada crítica, parecía proyectarse en la pared. María quería escuchar, confrontar y despejar las dudas que la habían atormentado durante años. Finalmente, tras días de deliberación, le envió un mensaje. «¿Podemos hablar sobre mi arte y lo que realmente significa para mí?». Al presionar «enviar», la sensación de liberar esos viejos patrones de búsqueda de aprobación la rodeó como una brisa fresca. Sin embargo, lo que no sabía era que su padre, al recibir el mensaje, comenzaría a hacer eco de pensamientos que la llevarían a una confrontación directa que desataría un conflicto latente. Podría enfrentar las palabras que una vez la hicieron dudar, o terminaría siendo arrastrada por la presión de querer ganarse su respeto. La incertidumbre la invadió. El momento de la verdad estaba próximo, y María se preparaba para una batalla no solo de palabras, sino de visiones creativas y personales. Así, con el alma palpitante y el arte fluyendo en sus venas, se decidió a no solo existir, sino a brillar a través de su verdad, dispuesta a desafiar cualquier sombra que amenazara su luz. El sonido del timbre interrumpió el silencioso aire de la habitación, un eco que resonó en el pecho de María. Había pasado la noche anterior en vela, inquieta y anticipando el momento en que su padre llegaría para la tan esperada charla. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando las sombras que aún persistían en su mente. Aún así, su determinación era más fuerte que el temor. Abrió la puerta y allí estaba él, con su habitual porte serio, pero en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad. María sintió un retortijón en el estómago. La balanza de emociones oscilaba entre la esperanza de ser comprendida y el temor a ser juzgada. «Hola, papá». «Gracias por venir», dijo, intentando proyectar confianza.
La respuesta de él fue un simple asomo de asentimiento, y eso la llevó a pensar que quizás había una posibilidad de diálogo sincero. Se sentaron frente a frente, el ambiente impregnado de una tensa expectativa. ¿Qué quieres decirme sobre tu arte?, preguntó él, alzando una ceja. Era un avance crucial, el primer paso hacia una conversación que había esperado durante años, pero también un desafío que podría desinflar su confianza en un instante. María respiró hondo. Quiero que entiendas que mi arte no es solo un hobby. Es mi forma de expresarme, de ser. Las palabras brotaron de ella con la fuerza de una marea, desbordando años de emociones reprimidas. Cada cuadro habla de mí, de mis luchas y de mis deseos. Quiero que veas eso, y no solo el producto final que se puede colgar en una pared. Su padre la miró con un aire de incredulidad. Pero, ¿quién está comprando tu arte? ¿Qué futuro puedes esperar si no llenas las paredes de una galería reconocida? Su crítica caló hondo en el alma de María. Era el eco de su voz interior, desatando un nuevo torrente de inseguridades que pensaba haber superado. No se trata solo de ventas, papá. Se trata de autenticidad. He aprendido que mi arte debe ser un reflejo de lo que soy, no un reflejo de lo que otros esperan. En la penumbra de su incertidumbre, vislumbró un destello de claridad. Había crecido en su desafío, y esa fuerza era su verdadero recurso. ¿Y si no te acepta el mundo? ¿Y si no es suficiente? La pregunta, doliente y directa, salió de su padre con la misma fuerza que un golpe. ¿Y si es suficiente para mí? ¿Y si, al final, eso es lo que realmente cuenta? La respuesta la tomó por sorpresa a ella misma. En ese preciso instante, comenzó a reconocer su propia verdad con mayor claridad. Desligarse de las inseguridades era un viaje personal, y esas pinceladas de libertad que empezaba a sentir también podían resonar en su voz. Hubo un silencio pesado entre ellos. María quería que su padre entendiera, que viera la autenticidad que anhelaba. Pero, más allá de eso, deseaba que él también se enfrentara a sus propios temores, que revelara su vulnerabilidad. Era un deseo íntimo, el de conectar en un nivel más profundo, no solo a través de la crítica, sino a través del entendimiento y el apoyo. Sé que tus críticas han venido de un lugar de amor, pero ahora necesito que me apoyes como artista. Aprecio lo que has hecho por mí, pero debo seguir mi camino, aunque me lleve por senderos inciertos, dijo con firmeza cuando su padre finalmente habló nuevamente. Su tono era más suave, pero el escepticismo aún estaba presente. Tendrás que demostrarme que esto no es solo una fase. María asintió, sintiendo que, aunque la confrontación no había resuelto todo, había dado un primer paso hacia su propia emancipación artística. Decidida a probarse a sí misma y a su padre, salió del encuentro sintiendo que una nueva batalla se había librado en su alma. Mientras se retiraba a su estudio, el lienzo que aguardaba ante ella parecía más prometedor que nunca. Había una necesidad de explorar no solo su verdad, sino también aquellos sentimientos reprimidos que la habían limitado. Era su momento de crear, de dar forma a su esencia. Sin embargo, la presión de demostrar su valía no había hecho más que intensificarse. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad de demostrar su autenticidad se entrelazaba con la expectativa de su padre y su propio deseo de ser vista. ¿Podría María plasmar su verdad en el lienzo mientras aún cargaba con el peso de esas expectativas? ¿Y qué pasaría si el resultado no era el que su padre esperaba? Con esas preguntas vibrando en su mente, el deseo de explorar su arte con una nueva perspectiva se volvía más urgente. El pincel estaba listo, pero el impacto de la primera pincelada quizás revelaría más de lo que María estaba dispuesta a aceptar. La búsqueda de su voz era solo el principio, y las sombras de su duda aún acechaban. En la bruma de su ansia, una nueva revelación la esperaba. María se plantó frente al lienzo, sintiendo su pulso acelerarse. Una mezcla de adrenalina y miedo corría por sus venas. La presión de las expectativas de su padre la oprimía, una carga emocional que casi podía tocarse. Necesitaba empezar, pero las dudas creaban un muro invisible entre ella y el primer trazo. Sin embargo, algo dentro de ella gritaba por ser liberado. Se tomó un momento para respirar, enfocándose en lo que realmente quería expresar. La imagen de su padre interrumpió sus pensamientos, y en ese instante, comprendió que no debía buscar su aprobación, sino la suya propia. Sin una idea clara en mente, puso el pincel en la pintura, y en lugar de trazar líneas perfectas, se dejó llevar por su mano. Por intuiciones y emociones que brotaban del fondo de su ser, los colores comenzaron a mezclarse en el lienzo, formando una danza de tonos vibrantes que reflejaban su desasosiego y determinación.
en cada capa de pintura, desnudaba su alma, el azul oscuro representaba su tristeza, el rojo intenso su pasión y la luz amarilla que comenzó a emerger simbolizaba la esperanza que empezaba a florecer en ella. A medida que las horas pasaban, María se perdió en la creación, olvidando por un tiempo las críticas y expectativas. La magia del arte comenzó a envolverla, y con cada pincelada se deshacía de las ataduras que la mantenían prisionera de sus inseguridades. Esa lucha interna se convirtió en la fuerza que empujaba su creatividad hacia adelante, su verdad se daba a conocer al mirar la obra en curso, vio que estaba reproduciendo no solo su angustia, sino también su fuerza. Aquella conexión con su arte era más intensa que cualquier conversación que hubiera tenido con su padre. Era su voz, su grito de libertad que exigía ser escuchado. La distancia emocional que había sentido anteriormente se desvanecía, y el miedo se transformaba en una energía renovadora, pero a pesar de la liberación que sentía, una sombra de duda continuaba acechando en los márgenes de su mente. Pensó en su padre y en lo que pensaría al ver su obra culminada. ¿Sería suficiente para ganar su respeto? ¿O seguiría siendo un acto de rebeldía en sus ojos? La necesidad de aceptación contrastaba con su deseo de ser auténtica, creando una tensión que latía en su pecho. Sin embargo, algo curioso sucedió cuando terminó el cuadro. En lugar de sentir incertidumbre, un profundo sentido de orgullo la invadió. Había atravesado un umbral significativo, logró expresarse sin temor. Esa noche, sentada frente a su obra, decidió que el resultado era secundario. Lo esencial era el proceso, la catarsis que había experimentado con el amanecer. La obra era su testimonio, una manifestación de su lucha interna. Pero en esa calma post-creativa, un nuevo dilema se presentó ante ella. Si estaba lista para mostrar su arte al mundo, ¿podría también revelar las emociones crudas que lo acompañaban? ¿Estaba preparada para la vulnerabilidad que implicaría enfrentar el juicio ajeno? Las preguntas pasaron por su mente como un torrente, cada una más inquietante que la anterior. La posibilidad de presentar su trabajo en una exposición local surgió como una chispa en medio de su reflexión. Este sería el primer verdadero test a su autenticidad como artista. Y conforme la idea tomaba forma, la necesidad de validar su esfuerzo aumentaba. ¿Podría María demostrar que su arte tenía valor más allá de las expectativas de su padre? Con el corazón palpitante como un tambor, sintió que el camino hacia la exposición podría no solo ser una oportunidad para mostrar su trabajo, sino también una confrontación con su propio pasado. Esa decisión la llevaría a un nuevo capítulo en su vida, y el riesgo de aceptación o rechazo la llenaba de una mezcla de anticipación y miedo. El destino de su arte y su propia identidad estaban a un paso de ser revelados. María se plantó frente al imponente lienzo que había creado, un universo de colores vibrantes y sombrías sombras que narraban su viaje. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas de su estudio, comprendió que cada trazo representaba no solo su lucha, sino también su victoria personal. Había decidido que no iba a permitir que las dudas la definieran. La exposición estaba a solo días de distancia. Con cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Había llegado el momento de compartir su verdad, de mostrar al mundo que su arte era un poderoso medio para expresar su esencia. María había renunciado a buscar la aprobación de su padre, su foco estaba en mostrar quién era realmente. Había comprendido que su autenticidad, una vez disfrazada por el miedo, ahora la impulsaba. El día de la exposición llegó. La galería rebosaba de gente ansiosa por ver qué había creado. María sintió un torbellino de emociones al ver las caras curiosas, los murmullos de admiración, y por un momento se detuvo en el umbral de la entrada. Su corazón latía con fuerza, miró hacia atrás, al momento en que había decidido enfrentar su arte, y se sintió orgullosa. Esto es mi verdad, pensó a medida que avanzaba hacia sus obras, sintió una conexión con aquellos rostros que contemplaban su arte. Cada persona que se acercaba a sus cuadros evocaba algo dentro de ella. Comenzó a interactuar, compartiendo historias detrás de cada pintura, revelando sus inspiraciones, sus miedos y sus anhelos. Las reacciones eran positivas, pero más que eso, eran sinceras. Su mensaje resonaba en muchas almas, creando un espacio de comprensión y apoyo. Sin embargo, había una figura que aún no había visto. Su padre seguía sin aparecer, y esa ausencia comenzaba a pesar. Su corazón se encogía con cada segundo y, a pesar de los elogios, la expectativa de su padre seguía siendo un nudo en su garganta. Fue en ese instante cuando decidió que, más allá de los aplausos, la validación que realmente necesitaba era la de él. Cuando finalmente lo vio entrar,
su corazón se detuvo. Su padre ocupó una esquina de la sala, observando en silencio. Su expresión era indefinida, una mezcla de sorpresa y crítica, como si sus pensamientos estuvieran en conflicto. María sintió que el aire se volvía denso. Tenía que dar ese paso, desafiar la incertidumbre, así que se acercó, nerviosa pero valiente. «Hola, papá», dijo, su voz saliendo entrecortada. «¿Qué piensas?». Las palabras contenían todas las emociones que había guardado. Él no respondió de inmediato, sus ojos recorrieron cada una de las pinturas. «Son diferentes», comentó, y María notó que, a pesar de la reticencia habitual, había algo de curiosidad en su tono. «Es mi verdad», respondió con firmeza. «Es lo que he vivido, lo que siento. Espero que puedas verlo así». Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. La multitud continuaba disfrutando de la exhibición, pero los dos estaban atrapados en su propio mundo. Finalmente, el padre habló. «No entiendo tu mundo, María. Para mí, esto es solo una muestra de colores. Es mucho más que eso, papá. Cada trazo es una parte de mí que he aprendido a aceptar. No quiero que veas solo colores, quiero que sientas lo que he sentido», insistió, sintiendo que los años de sacrificio se resumían en esa confesión. «Tu apoyo significaría el mundo para mí». La mirada de su padre se suavizó un poco. «Nunca quise que renunciaras a tus sueños. Solo deseaba que tuvieras un futuro seguro», dijo, y por primera vez, María notó un destello de comprensión en sus ojos. «Y ahora he encontrado mi futuro, pero necesito saber que tú estás allí también», María expresó, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. La conversación continuó, hiciese un proceso de introspección para ambos. Él comenzó a relatar historias de su propia juventud, revelando que había frustrado sus sueños por el mismo miedo que María había sentido toda su vida. Mientras se compartían, la conexión entre padre e hija se afianzaba, y las tensiones se desvanecían. Al final de la noche, su padre se acercó a ella. «Estoy orgulloso de ti. Quizás no entienda todo, pero quiero intentar comprenderlo. Quiero apoyarte en esto». Las palabras, aunque simples, fueron un regalo. La validación que tanto había buscado no solo era de sus amigos, ahora provenía del padre que había sido una figura central en su vida. María sintió que el peso que había estado llevando durante años se desvanecía. Aquella noche no solo había expuesto su arte, sino que había tejido puentes entre su vida y la de su padre. Había logrado transformar su sacrificio en un peldaño hacia la realización personal. Al cerrar la galería, mientras miraba sus obras una vez más, sonrió. Había conquistado sus miedos y, más importante aún, se había reconciliado con su padre. Cada pintura, cada conversación y cada momento había sido parte de un viaje que ahora la llenaba de una profunda satisfacción. María había logrado su sueño, no solo como artista, sino como hija, como mujer y como ser humano. Ahora, más que nunca, sabía que sus sueños serían su guía, y el arte, su aliado más fuerte. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.